Para profundizar en este tema nos acompaña el día de hoy Ángel Conto, él es coordinador de Cultura, Igualdad y Diversidad del Instituto de la Juventud. Muy buenos días, Ángel, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues Ángel, la apertura, la aceptación de la comunidad lésbico-gay y bueno, de esta comunidad en general es recientemente aceptada, digamos, públicamente, pero el tema dentro de la literatura ya tiene una larga trayectoria. Lo vemos con escritores como Oscar Wilde, Virginia Woolf, más recientemente, quizá en el siglo pasado, aquí en México, con Luis Cernuda, Carlos Monsiváis, más recientemente Marta Lamas. Es un tema que está vigente siempre. Es un tema que ha estado vigente siempre, que ha adquirido mucha notoriedad en los últimos años y hay que decirlo gracias al trabajo o a las luchas de los activistas y por supuesto a la apertura que existe en el gobierno del DF hacia estos temas y a partir de la creación de un marco jurídico y de reconocimiento que existe en nuestra ciudad. Sin embargo, como bien dices, pues históricamente, ha habido escritores que muchas veces no sabemos si son LGBT o no, pero que a lo largo de la historia nos han llenado de historias LGBT o no, algunas muy conocidas, otras no tanto, y que también en México tiene un espacio muy importante, no solo con Carlos Monsiváis, sino hablando específicamente, por ejemplo, de novela, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que es un libro de los años 70 que retrata la vida de la ciudad, particularmente en la colonia Roma, en la colonia Cuauhtémoc, y que habla sobre este despertar sexual, sobre esta nueva ciudad cosmopolita que le abría las puertas a un montón de intelectuales que venían de otros países y de jóvenes que se relacionaban entre sí, que creaban productos culturales no solo desde la literatura, sino también en el teatro y otras manifestaciones. Es un buen momento para las personas LGBT, si bien falta mucho por hacer. Vemos que cada vez hay más personajes, no solo en la literatura, sino en los medios de comunicación, y eso nos da gusto. Este tipo de literatura, ¿qué es exactamente? ¿Existe como literatura homosexual, como literatura gay? Es decir, ¿se refiere a quien la escribe, a quien la lee? ¿Tiene que ver con la temática de los escritos? ¿Cómo la podemos entender o definir? Tiene que ver más con el público a lo mejor al que va dirigido, porque finalmente los géneros literarios ahí están e independientemente de tu orientación sexual o tu identidad de género, pues vas a escribir novela o vas a escribir crónica o vas a hacer cuento, a lo mejor. Existe mucha narrativa, en ese sentido existe mucha narrativa en México. Luis de Alba es otro de los escritores más célebres en estos temas. Existen editoriales como Quimera Ediciones, por ejemplo, que se dedica particularmente a producir estos contenidos y pues yo no me iría solo por un tema o hablar de que solamente la literatura LGBT toca, por ejemplo, el erotismo, claro, sino que existen diferentes escenarios. También hay una editorial que se llama Mafia Rosa, por ejemplo, que publica poesía. Está el caso de la librería Voces en Tinta, que es una librería que está en la zona rosa, en la calle de Niza, y que además de ser pues una librería y un punto de encuentro para la comunidad o para la población LGBT, en los últimos años ha producido libros a partir de la colaboración del público. Ellos han hecho convocatorias abiertas para que tú apoyes la producción literaria, y eso también es algo que ha permitido mantener vivos los libros impresos de alguna forma. Y dar oportunidad para jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? O sea, pero para gente que está buscando publicar espacios. Justamente hablando de de dónde podemos encontrar o dónde puede esta comunidad encontrar literatura o actividades que tengan que ver con estos temas, el Instituto de la Juventud tiene un vasto programa y puedes platicarnos de algunos ejemplos. Claro, justamente en el mes de junio publicamos una antología titulada Todo entre tus ojos, que fue un concurso que organizamos con el Festival Internacional por la Diversidad Sexual y el Festival Mix de Cine y Video, que son dos festivales que tratan los temas LGBT desde hace 20 años y más. Y este concurso convocó a jóvenes de la Ciudad de México a escribir sobre cómo es su relación de la ciudad con la diversidad sexual. Entonces se eligieron 5 textos, se publicó una pequeña antología que se presentó hace algunos meses y pues todavía tenemos algunos ejemplares en el instituto por si gustan acercarse. Todos los interesados. Además de un montón de actividades, y retomaría el tema de Voces en Tinta. Los círculos de lectura. Exactamente, si están interesados en círculos
artículos de lectura muy específicos sobre población LGBT. Ahí en Voces en Tinta, que además funciona como un centro cultural, pueden encontrar no solo para jóvenes, sino para personas adultas mayores, incluso para niños. Y ahí hay una colección muy interesante de libros y de publicaciones que les pueden interesar. ¿Y esto se hace periódicamente o nada más pueden asistir a la librería? ¿Dónde está? La librería se encuentra en la calle de Niza, en la zona rosa. Entiendo que tienen una programación, habría que visitar la página vocesentinta.com.mx. Y como nuestros hábitos de lectura han cambiado, no me gustaría irme sin mencionar que también las plataformas digitales han hecho lo propio. Y yo les recomendaría una página que se llama Novelistic, con K, novelistic.com, que es súper interesante porque es una red social que permite a lectores acceder a publicaciones de forma parcialmente gratuita, de compartir enlaces, de extender además la lectura, porque tú estás leyendo ahí libros que te contienen links a otras páginas, a videos, en fin, todo transportado al internet, y que además también lanza convocatorias y le permite, que es la parte más interesante, a escritores publicarse ahí, ¿no? Y evitar como el paso a veces tortuoso de las editoriales, o que los recursos vayan directamente para ellos. Ángel, ¿cuáles podríamos decir que son los beneficios de este tipo de actividades que reúnen a la comunidad en torno a estos temas? Yo creo que lo más importante tendría que ver con la visibilidad. Es decir, sentirme libre de reunirme y de que la gente se dé cuenta que, independientemente de si me gustan los hombres o las mujeres, o si soy trans o lo que sea, tengo un espacio en el que puedo expresarme libremente, conocer a personas que tienen inquietudes similares a las mías. Y pues nada, o sea, la aportación cultural finalmente es lo que provoca los cambios en la sociedad, que transforma la mentalidad de las personas, que nos ayudan a eliminar los estereotipos de género. Exactamente. Y que finalmente pueden permear el impacto de la violencia. Pues esto viene muy a cuenta. Hace unos días aquí en las calles del Centro Histórico me tocó ver una manifestación pacífica de algunos chicos que tenían solamente una pancarta donde decía: hablar de la homosexualidad es reconocerla, y esto tiene todo que ver. Completamente. Todos los links y toda la información pues en el Instituto de la Juventud. Muchas gracias por la información. Claro que sí, gracias a ti. Y nosotros tenemos más información después de una pausa. Estamos en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.